Un saludo muy cordial. El día de hoy, el grupo número 3, conformado por Cristian Quiñones, Carlos Narváez y mi persona Andrés Paladines, correspondiente a la materia de construcción de carreteras 2, estamos exponiendo el proyecto bimestral. Previo a abordar la temática de manera individual, la tabla de contenido nos muestra los temas a abordar. Primero revisaremos los parámetros iniciales que consideramos para este proyecto. Y bueno, el TPDA calculado para una proyección al 2054 o en 30 años es de 733 vehículos por día, que nos dio un resultado general para todos los parámetros que podemos ver aquí, tanto como la categoría que es de categoría 3, la velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, los parámetros de geometría, su radio mínimo de 110 metros, el vehículo de diseño que es importante para el carril de ascenso y la rampa de escape, que es el 13C2, basado en la MTOP del 2013, la distancia de visibilidad, que también es muy importante, que serían de 70 metros la distancia de parada y 415 la de rebasamiento. Y bueno, y en base a las espirales también que hay una longitud deseable entre 33 y 19 metros, según la AASHTO. Bueno, dentro de la capacidad y nivel de servicio que podemos tener en nuestra carretera, tenemos que considerar cuál es el mínimo requerido y en nuestro caso es una carretera colectora con un sector rural montañoso. Y bueno, nosotros ya hicimos la subdivisión de tramos y calculamos el nivel de servicio de cada uno y podemos observar que en esta tabla de aquí se nos presentan como datos iniciales debido a que primero vamos a considerar cuál es el nivel de servicio antes del efecto del carril de ascenso y después. Y bueno, nosotros podemos ver que el nivel de servicio mínimo que tiene nuestra carretera es el nivel de servicio C. Y por lo tanto nosotros consideraremos si en este sector podemos hacer un carril de ascenso. Y bueno, cabe recalcar también que realmente en un sector rural no se necesita tanto un carril de ascenso debido a que no se le da la importancia que puede tener, por ejemplo, una autopista o al menos un arterial. Dentro de las observaciones que realizamos para nuestra carretera, primero tenemos que considerar la longitud crítica, que en nuestro caso nosotros consideramos una reducción de velocidad de 15 kilómetros por hora, dado a que necesitamos justificar el uso del carril de ascenso dentro de nuestra carretera y bueno, este es uno de los primeros parámetros que debemos ajustar. Y bueno, esto como tal nos dio una longitud de 360 metros y esto nos va a servir para poder ubicarlo al carril de ascenso dentro de nuestra carretera. Y bueno, otra consideración que nosotros tomamos es la variación del porcentaje de tiempo de seguimiento a lo largo de la longitud. Nosotros podemos ver aquí que gran parte de la carretera, como lo mencioné anteriormente, cumple con el nivel de servicio y el porcentaje de tiempo de seguimiento está igualmente en un valor alto. Y bueno, nosotros podemos ver que el porcentaje de tiempo de seguimiento del tramo 3 es un tramo bajo, pero no existe una pendiente tan pronunciada. Por lo tanto, nosotros como tal ajustamos el nivel de servicio del tramo 7 uniéndolo con el tramo 6. Y por lo tanto, nosotros vamos a considerar eso dentro del análisis para la ubicación y la longitud del carril de ascenso, dado que es justamente donde existe un descenso de nivel de servicio. Bueno, dentro de la ubicación y longitud del tramo, primero tenemos que considerar las distancias de señalética y distancias del carril de ascenso que nos recomienda la AASHTO. Y bueno, primero tenemos que considerar que para la ubicación del carril de ascenso estamos en un sector montañoso, por lo que la incorporación del carril cumpliendo todos los parámetros va a ser complicado, por lo tanto hemos realizado algunos ajustes. Primeramente para la señalética preventiva para el carril de ascenso, se nos recomienda que esté ubicada entre 3 a 10 kilómetros antes del carril de ascenso. Y en nuestro caso, la distancia que hay entre la entrada del carril hacia el inicio del tramo, considerando el tramo de vuelta, es de menos de 1.5 kilómetros. Por lo tanto, hemos considerado esa distancia, la dividimos para dos y justamente ahí hemos puesto la señalética preventiva para el carril de ascenso. Bueno, ahora para la entrada del carril de ascenso, primero tenemos que considerar que el abocinamiento de entrada tiene que tener una distancia de 90 metros o más, según de lo que nos recomienda la AASHTO. Y bueno, nosotros podemos observar que en la parte izquierda está la imagen acotada y tiene una distancia de 90 metros. Igualmente en la parte derecha se pueden observar las abscisas de este carril y podemos ver que en la abscisa de inicio es la 6090 y la del final del abocinamiento o el inicio del carril ensanchado es de 6000. Y bueno, hay que considerar también que las abscisas están al revés debido a que
este está considerado en el sentido de vuelta. Ahora, para la señalética de reincorporación, esta debe tener una distancia mayor o igual a 230 metros respecto al inicio del abocinamiento de salida. Y bueno, nosotros podemos observar que con las abscisas se puede corroborar este dato. La señalética en la abscisa de salida está en la 5560 y el inicio del carril de abocinamiento está en la 5330. También tenemos que considerar la visibilidad de rebasamiento que nos recomienda el Ministerio de Obras Públicas y que es de 415 para la clase 3. Y bueno, también nosotros podemos corroborar que que se cumple la visibilidad en este carril. Y bueno, respecto a la salida del carril ascenso, esta tiene que tener una salida de 180 metros o más. Y bueno, respecto a eso se puede corroborar en la abscisa final de 5150. Respecto a la longitud total del carril de ascenso, se tiene 940 metros y la longitud efectiva o la del carril ensanchado es la de 670 metros. Para la parte de resultados, primero vamos a revisar los datos de entrada. Y bueno, la longitud del tramo antes del carril de ascenso es de 0.06 millas. La longitud del carril de ascenso es de 0.58 millas. Esos son los 940 que mencioné anteriormente. La longitud del tramo en el tramo efectivo después del carril de ascenso es de 0.09 millas. Esto debido a que no se puede calcular la longitud efectiva dado a falta de datos. Y bueno, consideramos este valor en base a la AASHTO y el manual de capacidad de carreteras de la TRB. Y bueno, la longitud del tramo después del carril de ascenso es de 0.012 millas. Y bueno, esto como tal afecta al porcentaje de velocidad en flujo libre que tiene esta carretera y como tal podemos observar que solo incrementa en aproximadamente 1.3 puntos. Y esto como tal no nos conviene, dado los costos y que siga siendo de la misma clase, no se justificaría como tal el uso del carril ascenso porque en el nivel de servicio más bajo de nuestra carretera sigue siendo un nivel de servicio C. Bueno, como parte de la introducción de la rampa de escape, esta, bueno, constituye lo que vendría a ser un dispositivo de seguridad vial, el cual principalmente se realiza para poder mitigar situaciones críticas con respecto a camiones, en este caso para nuestro camión de diseño, y bueno, para estos vehículos de carga pesada, los cuales presenten fallos en el sistema de frenado y de frenos. Para estos mismos casos específicos es lo que se realiza esta rampa de escape y poder mitigar la energía a la cual se desplaza el camión. Bueno, para ver la necesidad de la rampa de escape, primero tenemos que analizar nuestro tramo por las velocidades a las cuales se puede llegar a obtener una temperatura mayor a los 500 grados Fahrenheit, que sería la temperatura a la cual el camión tiende a fallar su sistema de frenos. Y bueno, en ese caso se realizó un análisis para 40 kilómetros por hora o 25 millas por hora, también para 30 millas por hora o 50 kilómetros por hora y también para 40 millas por hora o 60 kilómetros por hora. Como se puede ver en la tabla, nuestro resultado para los 60 kilómetros por hora vendría a ser en el que se superan los 500 grados Fahrenheit. Entonces, es necesario realizar la rampa de escape para esta velocidad. Bueno, en cuanto a las dimensiones del eje de frenado, tenemos que la velocidad de ingreso primeramente va a ser de 130 kilómetros por hora o 80 millas por hora. Y también que la resistencia a la rodadura dependería del material que vamos a usar, que en este caso es de grava suelta. Y bueno, con esos datos, teniéndolos en cuenta, tenemos una longitud de 350 metros. Bueno, finalmente tenemos la ubicación de la rampa, la cual estaría ubicada inicialmente en la abscisa 2.7 y terminaría en la abscisa 3.880. En nuestro caso, dependiendo del análisis y de la longitud de 350 metros, decidimos ubicarla en la cota 3.460 y finalizando en la cota 3.880. En el apartado de la señalización, tenemos que tomar en cuenta que es súper importante tanto las señalizaciones verticales como horizontales, ya que cumplan con la función de informar y de prevenir al conductor eh, que a X distancia se va a encontrar con tal tipo de curva o se tiene que circular a tal velocidad con el fin de evitar algún tipo de accidente o algún percance dentro de la vía.
Bueno, para nuestros cálculos para señalética tenemos que determinar lo que vendría a ser la velocidad máxima, aparte de estimar la geometría en sitios adyacentes, como vendrían a ser curvas aisladas o curvas continuas, y aparte tenemos que calcular la velocidad recomendada a las cuales se tiene que transitar. Bueno, como tablas importantes de las cuales hace falta mencionar, primordialmente tenemos tres, las cuales nos ayudan con las velocidades, la primera con velocidad de operación y las otras dos velocidades en base a entretangencias y curvas. Eh, las tres están dispuestas con respecto al sentido ascendente y descendente, además de la pendiente de nuestro tramo. En este caso utilizaremos para una pendiente del 6 al 10% y de 4 a 5,99%. Bueno, como consideraciones también tenemos el tipo de señalética que vamos a utilizar. La primera vendría a ser una señalética W12 para nuestras curvas, ya que la mayoría de nuestras curvas son curvas aisladas. También nuestra señalética para la velocidad recomendada, que en nuestro caso vendría a ser de 64,2 kilómetros por hora o redondeándola a 60 kilómetros por hora. Asimismo, de que según la normativa RTE INEN 004, primera parte, el espaciamiento mínimo entre las placas vendría a ser de 0,6 por la velocidad de operación de la carretera. Y asimismo, tenemos la normativa que nos indica los espaciamientos de los chevrones, la cual vamos a hablar a continuación. Finalmente, pero no menos importante para nuestras distancias entre chevrones, tenemos que, según el libro de operación en carreteras rurales de 2 carriles de Yasmani García, tenemos que para un radio de curvatura menor a 60 metros y una velocidad menor o igual a 20 kilómetros por hora, contamos con un distanciamiento de 12 metros. En nuestro caso no contamos con una velocidad recomendada menor a esto, sin embargo sí contamos con lo que vendrían a ser radios de curvatura que cumplen con esta condición. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, tomamos nuestro distanciamiento entre chevrones de 12 metros. Bueno, con respecto a nuestros siniestros, tenemos que tomar en cuenta que al poner en funcionamiento una carretera se van a producir lo que vendrían a ser siniestros viales. Lo que nosotros intentamos es anticiparnos a la cantidad de estos siniestros que pueden ocasionarse específicamente en nuestra carretera Villonaco-Cera. El análisis se realizó en el software IHCDM, en el cual se ingresaron datos con respecto a nuestro análisis del proyecto. Primero que contamos con un espaldón que en porcentaje vendría a ser del -2% y de 1 metro también. Aparte de analizar el tránsito promedio diario anual, el cual se realizó en un promedio de 29 años, empezando desde el año 2025 y terminando en el año 2054. Y también un RHR o Roadside Hazard Rating del 7. Se realizó una proyección para esos 29 años y teniendo en cuenta esos valores que se mencionaron. Una vez nosotros hayamos completado nuestro ingreso de datos en el software IHCDM, se nos obtiene ciertos resultados al hacer el análisis. Primero, tenemos esta gráfica, la cual nos vamos a centrar en lo que vendría a ser nuestra gráfica azul y roja, en la cual en el azul tenemos los accidentes por secciones, los cuales nos dan unos resultados que vendrían a ser accidentes por kilómetro por año. En nuestro caso, nuestra abscisa 6 más 400 o en el kilómetro 6,4 contamos con una mayor cantidad de accidentes. Y asimismo, en nuestra gráfica de color rojo, nosotros contamos con, en el mismo lugar, en la misma abscisa, en el kilómetro 6,4, con una mayor cantidad de accidentes por año, ya que nuestro color rojo significa el análisis realizado conforme al diseño horizontal que nosotros importamos de nuestra carretera, la IHCDM. Finalmente, tenemos esta tabla de resultados, la cual obtuvimos de nuestro análisis, en el cual nos da los accidentes totales que se pueden llegar a producir en los 29 años de análisis. Principalmente, contamos con una cantidad de 13 accidentes totales, de los cuales 4 de ellos van a ser accidentes que pueden llegar a resultar en pérdidas de vidas humanas o en lesiones de los conductores o pasajeros. Y 9 de estos accidentes van a ser de daños plenamente materiales, lo cual nos indica que para accidentes fatales y de lesiones vendrían a representar el 32% de este análisis y el 68% vendrían a representar los accidentes que vendrían a dejar solo pérdidas materiales.
Bien, al momento de analizar las láminas que se han generado a partir del proyecto vial que hemos diseñado y también se ha calculado, hemos creído conveniente abordar este tema con la primera lámina, que sería la que aborda desde la abscisa cero, es decir, desde el inicio del proyecto hasta el kilómetro uno. Esto debido a que se convertiría en la cara de presentación de nuestro proyecto si es que una vez fuese construido, y finalmente también sería el abandono del proyecto para las personas que ya estén retornando en su rumbo, sea hacia Loja o hacia Catamayo. Por la parte de la señalética que hemos implantado dentro del proyecto, tenemos primeramente, antes de abordar una curva, la velocidad que se nos muestra dentro de la señalética roja será considerada como una velocidad segura para nosotros circular mediante esa curva sin generar riesgo tanto para el conductor como para los pasajeros y asimismo otros transeúntes de la vía. Seguido de eso nos encontraremos con una señalética de color amarillo, la cual nos indicará si es curva o contracurva y en qué sentido, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ya una vez estemos dentro de la curva, podemos visualizar también la creación de los chevrones, las cuales nos indicarán hasta dónde dura la curvatura de, valga la redundancia, la curva dentro del alineamiento. También le hemos implantado las balizas blancas que muestran el kilómetro sobre el cual se está circulando. En este caso vemos una baliza blanca que marca el círculo del kilómetro 1. Entonces, en el sentido de regreso hemos querido conveniente también ubicar la señalética que debería ser puesta en si en caso se desarrollara el proyecto, en la cual indica la distancia que sería desde el final del tramo hasta la ciudad de Loja y asimismo hasta la ciudad de Catamayo. También al analizar la lámina que se encuentra ahora de manera visible en la pantalla, la cual abarca desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 3. Aparte de contar con la señalética que hemos mencionado, que también se mantenía en el resto de kilómetros de curvatura, de chevrones y de límite de velocidad, se presenta también en amarillo la señalética que avisa a los vehículos pesados que han perdido su capacidad de frenado para que puedan seguir la línea roja que está marcada como señalética horizontal dentro del plano, justamente al final del tramo. Inmediatamente después tenemos la presentación de la lámina que corresponde al kilómetro 3 al kilómetro 4, en el cual se ve la continuación de la señalética horizontal de la línea roja que le guiaría el camino al conductor que ha perdido la capacidad de frenado de su vehículo pesado para que se pueda dirigir hacia el ingreso de la rampa de frenado de emergencia. Entonces es por ello que se ha colocado también la señalética vertical, la cual indicaría al conductor ya la presencia próxima de la rampa de frenado de emergencia a una distancia en la cual no solo le permitirá saber, sino también maniobrar y reaccionar para que pueda ingresar de manera correcta. Por su parte, al analizar ahora la lámina correspondiente al kilómetro 5 al kilómetro 6, podemos visualizar el final del carril del ascenso, es decir, en donde se presentaría el abocinamiento de salida, que es correspondiente a 180 metros, para hacer la transición entre un doble carril de retorno, que sería ya reincorporarse y convertirse únicamente en un solo carril ya. Es por ello que a 230 metros también antes del abocinamiento de salida se ha ubicado también la señalética correspondiente que está en la parte superior derecha en el sentido de retorno, justo antes de la velocidad segura para ingresar a la curva, la cual nos informa de que el carril de ascenso ya está llegando a su fin. Por su contraparte, al visualizar la lámina que estamos teniendo presentada en este momento, tenemos que corresponde al kilómetro 6 hasta el kilómetro 7, en el cual podemos ver la mayor parte de la longitud libre del carril de adelantamiento. Asimismo, también su abocinamiento de entrada, que corresponde a 90 metros en su extensión longitudinal. Para este efecto, se ha creído conveniente también incorporar una señalética vertical en la cual les avisa a los vehículos pesados que deberán ahorillarse al carril de la derecha que se habilitará para que puedan subir en su ascenso más lento, habilitando así el carril que quedaría como central para vehículos livianos que estén en el momento del retorno. Finalmente encontramos visualizada la última lámina, la cual corresponde al tramo desde el kilómetro 7 hasta el final del proyecto vial, que ya sería el ingreso a Cera, en donde aparte de la señalética vertical que ya hemos mencionado anteriormente, podemos ver ubicada con una diferencia de 750 metros hasta el inicio del abocinamiento de ingreso del carril de ascenso. Y finalmente también, como lo comentábamos, la señalética vertical pertinente que nos avisa de las curvas, los chevrones y los límites de velocidad que serían recomendados para transitar sobre estas curvas. Eso sería todo por parte de la exposición del grupo número 3. Agradecemos mucho la atención prestada.